A ver, Jacobo, Sí. para darle una idea a la gente de qué estamos hablando en la trayectoria de Jacobo Zabludovsky, me gustaría que nos refrescaras un poco la memoria de cuál era ese México de 1943 en cuanto, por ejemplo, geográficamente, hasta dónde llegaba, hasta dónde recuerdas tú que llegaba, qué características tenía ese México en cuanto a su forma de vida, a su actividad social y algunos personajes de aquel México, porque es importante ver, es muy fácil decir trayectorias, pero cuando uno se remonta al 43, ah caray, o sea, es un tiempo estar aquí, sentados, hoy, hablando, no de una persona retirada, sino de un hombre vigente en su trayectoria, en lo que está haciendo. No te lo están dando por méritos de que, como suele suceder en muchas ocasiones, llega a ser incluso post-mortem, algunos de los premios, muchos de los beneficiarios de Domínguez son post-mortem. Sí, 1943. Era presidente de México Manuel Ávila Camacho. Y era la guerra mundial. Poco tiempo después entramos a la guerra. Nos hundieron 2 barcos los alemanes. Yo tenía 15 años en 1943. Entraba yo a la universidad por la Escuela Nacional Preparatoria, que era el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue una enorme suerte. Claro. Suerte en este país en que toda mi educación fue gratuita. Yo fui a una escuela primaria de gobierno, la República del Perú, a la secundaria número 1, de la Secretaría de Educación, a la Escuela Nacional Preparatoria 2 años del Bachillerato de Humanidades y a la Facultad de Derecho gratuita, al más alto nivel académico que puede haber en el mundo, aquí en México. No sé cómo agradecer eso también. Si no, no me hubiera yo, ni siquiera, yo creo que no sabría ni escribir. Entonces, en ese México empieza a abrirse paso un joven que entró a la preparatoria y que está fascinado por los locutores de la XCW. La radio era total. ¿Qué eran quiénes? Eran Alonso Sordo Noriega, que era un cronista formidable, Ricardo López Méndez, Manuel Bernal Teopolito, Pedro de Lille, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, Ignacio Santibáñez, Leopoldo de Samaniego, Jorge de Valdés, papá de este muchacho Antonio que es cronista deportivo. Claro. Eran los tótems de la comunicación de aquel entonces. Sí, y estaban... Recordar que no había televisión. No había televisión. La televisión surgió 7 años después. Era prensa y radio, punto. Prensa y radio. Y un poco los noticieros de cine. Sí, claro. También muy importante. El cine mundial. La imagen. Sí. Yo quería ser locutor. En 1943, entrando a la Escuela Nacional Preparatoria, presenté mi solicitud en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que emitía el certificado de locutor, si no, no podías ni hablar por otro motivo, de otra forma de sojuzgar. De control. De controlar. Mi trámite duró más de 1 año y me dieron mi permiso de locutor el 3 de enero, el primer día hábil de 45. Ahí lo tengo. Pero donde yo vivía, en una vecindad en el mercado de la Merced, en uno de los cuartos de servicio, vivía un joven que se llamaba Luis Felipe Ureña Uribe, que trabajaba de corrector de pruebas en el periódico El Nacional. Este periódico ya no existe, era un diario importante. Y ese tampoco existe, la corrección de pruebas, la electrónica la desapareció. Acabó con ella. Pero sábados y domingos, en que yo no iba a la escuela, él me invitó a que lo acompañara a ayudarle a corregir las galeras que salían de los linotipos, una máquina maravillosa que funde el metal. Plomo. Y así entré yo al taller del Universal, porque esta era corrección en los talleres. Y olí
tinta de imprenta, de la rotativa. Y sentí el temblor del edificio cuando eché a andar la rotativa Harris que teníamos ahí en el Nacional. Y me aficioné, porque en la corrección de pruebas tenías que leer las colaboraciones de los más importantes líderes de opinión de la época, corrigiendo los errores que se habían cometido en la máquina, pero al mismo tiempo estabas entendiendo una idea, qué quería decir este señor, cómo lo decía, qué palabras usaba. Y entonces quise ser periodista. Entonces era una combinación de periodista y locutor. Y la decisión la tomaba mi necesidad, yo necesitaba trabajar. Empecé a pedir trabajo y finalmente alguien me daba una chamba por aquí, una chamba por allá. Pagaban tan mal que agarraba yo todo lo que caía para completar algo. Y así conocí en la XX que se preparaba a salir al aire. Vi una notita en un periódico. Alonso Sordo Noriega está construyendo la XX que va a competir con la XCW, que era el monstruo, la catedral. Claro. Entonces fui, no sé cuánto tiempo pasé hasta que me recibió. Ya estorbaba yo en su oficina en la calle de Córdoba, número 48, en la colonia de Roma. Finalmente me dio una chambita, de vez en cuando sacaba un billete de 50 pesos, me lo daba, y yo lo seguía como perrito, porque era yo un enorme admirador de él. Es el más grande periodista de radio que yo he conocido en mi vida. Todo lo que yo sé, Ramón Alberto, se lo aprendí de él. Y no aprendí nada más, nunca, más que lo que él me enseñó. A narrar por radio, a narrar algo para el oído. Exactamente. Donde no ves nada, no hueles, no sabes la distancia, no sabes si es de día o de noche. Te entra por el oído. ¿Cuál fue tu primera participación radiofónico-informativa? Escribir. Me pusieron a escribir los noticieros. Como yo trabajaba un poquito en el Nacional y ya había entrado a la Facultad de Derecho, soy de la generación 45, pues creían que yo sabía y yo pues no les discutía. Si creían eso, pues allá ellos. Y me pusieron a escribir los noticieros. ¿Quién era el hombre que los narraba en aquel entonces, que los leía los noticieros? Distintos locutores. Pedro Ferriz, que aún vive en Acapulco. Pedro Ferriz Santa Cruz, mi querido amigo. Joaquín Gamboa, que había trabajado en la BBC de Londres. Danielito Pérez Arcaraz, que también había trabajado en la BBC de Londres. Guillermo Vela, un comentarista de Nuevo Laredo que llegó, o de Laredo, Texas, que llegó como gerente de la Delaware Punch a patrocinarse un noticiero. Él decía que había sido comentarista en no sé dónde, y como él era el que se patrocinaba, pues se lo leía. Y yo se lo escribía, y Pedro Ferriz era el locutor comercial, porque no había grabaciones. Claro. Más que de pasta, que eran carísimas. ¿Y en qué momento tomas tú el micrófono? Lo tomo mucho tiempo después, como suplente. Y a veces me quedaba yo los domingos a trabajar en la estación de radio. Y los locutores de planta me decían, échate una palomita y al ritmo. Voy a tomarme una torta aquí con Armando y al rato regreso. Armando era el de las tortas. Y me dejaban hasta la hora nacional, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Yo feliz, el micrófono. Pero yo no tenía voz para hacerlo. Las voces de los locutores de aquella época eran engoladas y eran de barítonos. Y yo ni siquiera me había cambiado la voz, pero ya cuando me cambió pues fue peor. Yo no tenía voz para locutor. Para comentarista sí, porque no necesitas una voz muy engolada ni impostada. Concepto, lo que sea. Entonces yo fui entrando cuando se enfermaba un locutor, o cuando le daba flojera, o cuando me daban oportunidad, a codazos. ¿Y en qué momento viene el brinco de la radio a la televisión? ¿En qué año?
A veces me preguntan, Ramón Alberto, ¿cuándo entré a la televisión? Yo siempre contesto lo mismo. Tú fuiste Cuando la creador. televisión llegó, yo ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque los señores O'Farrill, Rómulo Farril, habían comprado el periódico Novedades en la calle de Bucareli. Y compraron la XX cuando yo era secretario general del sindicato. Yo tenía 19 o 20 años. Mira. Y yo ya era secretario general del sindicato. Y don Rómulo Farril, dueño de Novedades, compra la XX. Y yo soy el que hace los noticieros. Y ahí entro también a Novedades, me invita para hacer una columnita. Entré a Novedades, a trabajar en Novedades. Y ellos instalan la primera estación de televisión que hubo en la República Mexicana, comercial. Porque antes había habido pruebas de González Camarena y otros aficionados casi. Y se inaugura en 1950 y me llaman a que le escribiera yo, el noticiero que escribía yo para Guillermo Vela en radio. Pasó patrocinado por General Motors a la televisión por Guillermo Vela y Pedro Ferriz y yo. Ya formábamos un trío. Uno escribía, otro era el comercial y otro era el comentarista. Y así entré a la televisión cuando se inauguró en México, en 1950. Y yo tuve que hacer el primer guión o script de televisión, inventarlo, porque aunque en Estados Unidos ya estábamos muy lejos de los Estados Unidos, estamos hablando de 1943. Sí, claro. Entonces, formulé el primer guión de televisión en que en una sola hoja había instrucciones para el director de cámaras, para el floor manager y el texto del locutor. Mismo formato que se usa hasta la fecha, aunque haya teleprompter.